grupo de alabanza que nos han ayudado en esta tarde. Vamos a iniciar y esta tarde quiero que vayan conmigo al libro de Mateo, en el capítulo número 12, en el verso 38. Mateo capítulo 12, verso 38. Amén. Esta tarde vamos a meditar en una porción de las Escrituras bastante conocida. El libro de Mateo solamente nos va a hacer referencia hacia donde en verdad nosotros queremos tocar el tema en esta tarde. Si tuviésemos que ponerle título al sermón de esta tarde, tendríamos que ponerle "Con el agua hasta el cuello". Y creo que con este sermón ustedes ya comienzan a hacer algunas conjeturas acerca de quién vamos a hablar. Y es un personaje muy conocido. Su nombre es Jonás. Este hombre fue un hombre que recibió una palabra de Dios. Y esa porción de las Escrituras del libro de Jonás nos deja una gran enseñanza a todos y cada uno de nosotros. Hay una riqueza tremenda en el libro de Jonás, que si nos sentamos detenidamente a extraer de ese libro toda la riqueza que hay, definitivamente recibiríamos grandes bendiciones de parte del Señor. Pero bueno, damos inicio en esta tarde. Leemos la palabra del Señor en Mateo, en el capítulo 12, en el verso 38, y dice así: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pueden tomar su asiento, amados hermanos. Tome su asiento en esta tarde y vamos a hacer una breve oración. Y le vamos a decir al Señor: Señor, háblanos a través de las Escrituras. Mira, un corazón dispuesto, Dios hace mucho con un corazón dispuesto. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, el Señor hace mucho y Él nos bendice en gran manera. Dice las Escrituras que cuando el ángel se le apareció a Daniel y le dijo: desde que dispusiste tu corazón, el Señor escuchó tu clamor, le dijo. Imagínense, qué palabra más poderosa la que le dijo el ángel a Daniel. Desde que dispusiste tu corazón. Él ni siquiera había iniciado, pero él ya había dispuesto su corazón. Desde que dispusiste tu corazón, el Señor ya había escuchado tu clamor. Así que esta tarde nos ponemos todos de acuerdo y le decimos al Señor: amado Jesús, te damos gracias que nos permites estar en este lugar, en la casa de oración, Señor. Gracias por darnos una casa tan linda donde podemos disfrutar de tu palabra, poder adorarte y cantarte, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas en esta tarde, que hables a nuestro corazón. Pero que no solamente hables a nuestros corazones, sino que lo impregnes en nuestra mente y que tu Espíritu Santo traiga a nuestra memoria esta tu palabra, Señor, cuando sea necesario. Por el nombre de Jesús, por quien son todas las cosas, te damos gracias. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Bueno, vamos a hablar de este hombre tan particular que es Jonás. Creo que todos nosotros lo conocemos, los niños lo conocen. En la escuela bíblica es algo que les encanta a los niños cuando hablan acerca de la ballena. Y yo estaba leyendo una historia, hermanos, donde un hombre que era marinero, estaban relatando que a este hombre lo había tragado un gran pez y que este gran pez lo había mantenido vivo, y cuando lo sacaron del pez, él aún estaba vivo, pero inconsciente.
pero no era Jonás, sino que fue en el año 1900 no sé cuánto. Lo que le quiero decir es que esta versión, la esposa de este hombre la desmintió. Dijo que eso era mentira, que solamente era una historia, una fábula que habían inventado los marineros del puerto donde su esposo trabajaba, que definitivamente su esposo había muerto. Pero para el caso de Jonás, hermanos, decidí leer las escrituras en el libro de Mateo, donde el meritísimo Hijo de Dios hace referencia a lo que Jonás le sucedió. Entonces, si Jesús en realidad mencionó que Jonás había estado 3 días y 3 noches dentro de un gran pez, de verdad, hermanos, que no creo que sea mentira. Si Jesús mencionó estas palabras y se las dijo a los fariseos, era porque era algo real. Definitivamente Jonás sí había vivido esa aventura. Él sí había vivido esa travesía y fue tragado por un pez y estuvo 3 noches y 3 días dentro de este animal. Definitivamente Dios tuvo que haber preparado este animal, porque si a nosotros nos traga una ballena, creo que terminaríamos como comida de ballena y no saldríamos a la orilla del mar. Ya Dios tenía un propósito por el cual estaba tratando con Jonás. Entonces, ahora nos vamos a ir y nos vamos a referir a la historia de Jonás. Y todos hemos escuchado de Jonás, y todos conocemos de Jonás, y todos sabemos quién es Jonás, pero no hemos prestado atención a algunos detalles del libro de Jonás. Y yo quiero invitarlo que ahora vaya conmigo al libro de Jonás, que me acompañe al libro de Jonás, en el capítulo número 2, en el verso número 9. Capítulo 2, verso 9. Jonás, capítulo 2, verso 9. Jonás es un poquito difícil ubicarlo porque es un libro muy delgadito en la Biblia, pero por ahí está entre Génesis y Apocalipsis, hermano. Y si no, váyase al índice, hermano, porque para eso está el índice de la Biblia, ¿verdad? Y lo ubicamos de inmediato. Amén. Vamos a ver. Quiero que usted lea o escuche conmigo, y puedo verlo en las pantallas también, esta palabra, y quiero que la atesoremos en nuestro corazón en esta tarde. Oiga estas palabras de Jonás y dice así: yo en cambio te ofreceré, dice, sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice, dice. La salvación viene del Señor. ¿Usted qué puede entender, hermano? Y lo vamos a leer en la versión que lo han puesto en las pantallas. Dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Cuando escuchamos, hermano, o leemos solamente esta porción de las Escrituras, pareciera que estuviéramos escuchando un hombre que está totalmente agradecido con el Señor, que está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida, que está agradecido por las bendiciones que le da cada mañana, por la bendición de la familia, de la salud, de poder respirar, de poder estar en pie, de poder salir y disfrutar el sol del día. Pero en realidad no es así, hermano. Esta es una oración de clamor, de desesperación, porque este hombre no estaba más que desesperado, porque estaba dentro del pez. Y si nosotros nos vamos al libro de Jonás, siempre en el capítulo número 2, pero en el verso número 5, y oiga esto, estamos en la misma escena, hermano, esta es la misma escena, y dice: las aguas me rodearon hasta el alma. La versión TLA dice: las aguas me rodearon hasta el cuello. También la NBI dice lo mismo: las aguas me rodearon hasta el cuello. Y esto tiene sentido, hermano, porque si Jonás estaba dentro de un gran pez, definitivamente dentro de este gran pez tuvo que haber habido un espacio donde él estaba allí, estaba como intentando respirar, y dice que rodeóme el abismo y el alga se enredó sobre mi cabeza, dice.
Y hasta ahí vamos a dejar la lectura. Y hoy quiero que nos enfoquemos y extraigamos toda la riqueza que hay en este libro de Jonás. Jonás recibe una instrucción de parte del Señor. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han recibido una palabra de parte del Señor? Donde el Señor les ha hablado y les ha dicho: yo quiero que hagas esto o lo otro. Y quizás alguno pueda decir: quizás a mí nunca me ha hablado el Señor, pero quiero decirte que a través de las Escrituras Él te habla cada día, hermano. Cada vez que se predica la palabra, Él te habla y te dice mucho acerca de cómo tú debes andar en esta tierra. Entonces muchos hemos recibido instrucciones claras y concisas. Este hombre recibió una instrucción muy clara y concisa. Dios quería que él llevara la palabra a esa ciudad Nínive, donde habitaban 120,000 personas. 120,000 personas habitaban en la ciudad de Nínive. ¿Y qué hizo Jonás, hermanos? Como todos nosotros lo conocemos, Jonás, ponga atención a esta palabra, ni siquiera tuvo la delicadeza de ponerse a discutir con Dios en ese momento, sino que lo que hizo fue comenzar a huir. Y muchos de nosotros por años hemos huido de nuestro llamado, del llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas, del llamado que Él nos hace a servir, del llamado que Él nos hace a compartir de su palabra. También nosotros hemos huido de muchos llamados que Dios nos ha hecho en el transcurso de nuestra vida. Y Dios ha hecho algunos llamados a nuestras vidas y a muchas personas, como por ejemplo a poder rescatar una relación de matrimonio que está en decadencia. Hay gente que da por perdido su matrimonio y ya no quiere hacer nada por su hogar o por su hijo o por su trabajo. Hay muchos de nosotros que hemos visto muchas circunstancias de nuestras vidas que parecen una misión imposible. Y lo que hacemos es no hacer nada y huir de la situación. Eso es lo que muchos de nosotros hemos hecho. Al igual que Jonás, nos encanta criticar a Jonás, porque decimos: ¿y este Jonás? ¿Cómo es posible que recibió una palabra de parte del Señor y lo que hace es salir huyendo? Pero nosotros también hemos huido de muchas circunstancias, hermano, y en lugar de resolverlas, hemos preferido huir y dejar las cosas así y no sentarnos y resolver las circunstancias en nuestras vidas. Preferimos correr que afrontar. Lo mismo hizo Jonás. Él prefirió huir del llamado que Dios le había hecho y no hizo las instrucciones o el mandato que Dios le dio. Quiero decirte algo en esta tarde, amado hermano. Cada vez que tú y yo no cumplamos el llamado de Dios en nuestras vidas, vamos a tener que pagar un precio. Oí lo que te estoy diciendo. Y dice que Jonás, en lugar de irse a Nínive, se fue a Tarsis. Y dice que pagó el precio. Él pagó su boleto y pagó el precio. Cada vez que nosotros no cumplamos lo que Dios nos está diciendo, vamos a pagar un precio. Oí lo que te estoy diciendo en esta tarde. Vamos a pagar un precio. Y ese precio involucra a personas que están a nuestro alrededor en muchas ocasiones, hermano. Conocemos la historia. Jonás se embarca, sube al barco y comienza la travesía. El mar comienza a embravecerse y todo el mundo, oiga, hermano, es que la gente de afuera a nosotros nos da lecciones tremendas. Estos hombres que no creían en el único y verdadero Dios, dice que cada uno de ellos comenzó a clamar a su propio Dios. ¿Qué haces tú cuando estás en situaciones difíciles? ¿Qué haces tú cuando la enfermedad comienza a embatirte? ¿Qué haces tú cuando tu hogar comienza a ponerse difícil? ¿Qué haces tú cuando en realidad no tienes provisión para tu casa? ¿Sales corriendo a buscar a ver quién te ayuda? ¿Sales corriendo donde tu amiga o tu amigo a contarle tu problema en lugar de ir y poner tu necesidad delante del Señor? Es que la gente de afuera nos da lecciones tremendas, hermano. Esta gente no creía en el único y verdadero Dios. ¿Y sabe qué estaba haciendo? Ir y clamar a cualquier Dios. A Tlaloc, el abuelo del Cipitillo, quizás, ¿verdad? No sé a quién. A Astarot, a la Diana, a cualquiera. Y dice que ellos comenzaron a clamar cada uno a su propio Dios, porque la situación se estaba poniendo difícil. Y Jonás, que conocía al único y verdadero Dios, ¿sabe qué estaba haciendo, hermano? ¿Qué estaba haciendo?
Estaba dormido. Y quiero decirle algo: nosotros los hijos de Dios tenemos que tener un gran cuidado con el adormecimiento espiritual, porque muchos nos dormimos espiritualmente, hermanos. No queremos leer la Biblia, no queremos asistir a la iglesia, no queremos predicar, hermanos. Ni siquiera compartimos del Señor a nadie. No le hablamos de Dios a nadie, hermano. Vamos por la calle, nos subimos a la unidad de transporte y en lugar de hablarle de Cristo a alguien, vamos hablando de cualquier cosa, de las noticias, del régimen, de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero no compartimos de la palabra de Dios, hermano. No hablamos de Dios, no cumplimos el mandato. Y usted dice: es que a mí no me ha dado ningún mandato el Señor. Claro que sí, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y ese mandato es para cada uno de nosotros, hermano, no solo para los predicadores. Ay, no, hay que el pastor evangelice las ovejas. Yo no, es para todos, hermano. Pero eso es solo un ejemplo de lo que le puedo decir en esta tarde. Amados hermanos, la historia de Jonás es una historia muy parecida a la nuestra, hermano. Es una historia parecidísima, tan parecida, hermanos, que nosotros, cuando estamos metidos en circunstancias difíciles, caemos en un estado de depresión. Caemos en estado de depresión, donde nuestra mente se nubla, donde preferimos estar dormidos, donde no queremos orar, donde no queremos leer la Biblia, donde no queremos asistir a la iglesia, donde no sabemos qué hacer. Y lo último que hacemos es buscar a Dios. Eso es lo último que hacemos en muchas circunstancias. Pero cuando ya la situación se comienza a poner tan difícil, ahí la historia cambia. Pero vamos a avanzar conforme al relato de las Escrituras. Y dice que Jonás estaba dormido. Mientras todos los otros estaban clamando a su propio Dios, él dormía. Y comienzan a preguntarse: ¿por qué nos está sucediendo esto? ¿Por qué nos pasa esto? Hay algo raro aquí. Y dice que echaron suertes para saber por quién estaba pasando esa situación tan difícil. Y la suerte cayó sobre Jonás. Yo quiero hacerte una pregunta a ti, amado hermano. ¿Qué sucedería si en tu casa pudieras saber por culpa de quién están pasando situaciones difíciles? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría si pudieran decir: bueno, vamos a pedirle al Señor para saber por culpa de quién no tenemos provisión para la casa? Vamos a pedirle al Señor para saber aquí en esta casa por culpa de quién es que estamos tan enfermos. Vamos a pedirle al Señor para saber por culpa de quién mi hogar se está destruyendo. ¿Serás tú o seré yo? Vamos a pedirle al Señor para que Él nos diga por quién es que nos están pasando tantas situaciones difíciles. ¿Seré yo, Señor? ¿O será mi esposa? ¿O serán mis hijos? ¿O por quién? Imagínese usted si tuviésemos esa oportunidad de saber por culpa de quién estamos tan emproblemados dentro de nuestros hogares. Nada nos sale bien. Si rifan una pateada, esa sí nos la ganamos, pero nada nos sale bien. Vamos de mal en peor, las cosas están tan difíciles y nosotros decimos: ¿y por qué? ¿Y por qué? Y si tuviésemos la oportunidad de saber por qué, estos hombres sí tuvieron la oportunidad. Dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces eso quiere decir de que esa gran tempestad en ese barco, en ese mar, era por culpa de Jonás. Las cosas estaban sucediendo porque Jonás era un desobediente y había desobedecido al Señor cuando Dios le había dado una instrucción clara y concisa. Así como a nosotros, Dios nos da instrucciones claras y concisas, y en lugar de ir al sentido donde Dios nos está diciendo, vamos al sentido contrario de lo que las Escrituras dicen para cada una de nuestras vidas. Entonces, como Jonás era el culpable, comenzaron a indagar y le comenzaron a preguntar: ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Y Jonás comenzó a responder: soy cristiano, me congrego en la misión cristiana Rey de Reyes, creo en el único y verdadero Dios. Y le comenzaron a preguntar: ¿y qué ha sucedido? ¿Por qué tu Dios está haciendo estas cosas? ¿Y quién es tu Dios? Y Jonás dijo: mi Dios es el creador de los cielos, la tierra y el mar.
Ay, Dios mío, dijeron los marineros, si el Dios de este es el que hizo el mar, con razón es que este mar está tan embravecido. Y los marineros se preocuparon aún más. ¿Y qué le hiciste a tu Dios? ¿Por qué Dios está tan enfurecido? Y si Dios actuara así con nosotros en este tiempo, hermano, ¿qué cree que sucedería con cada uno de nosotros? Un rayo en seco quizás ya nos hubiera caído, ¿verdad? ¿Qué sucedería, hermano? ¿Qué pasaría si Dios actuara así como estaba actuando con Jonás? Dios le estaba poniendo un alto a Jonás, porque él estaba yendo a un sentido donde Dios no le había dicho. Y quizás muchas veces Dios nos pone un alto a cada uno de nosotros y nos hace llamados de atención, pero nosotros no atendemos los llamados de atención que Dios nos hace, sino que continuamos y queremos seguir avanzando en contra de la dirección que Dios ha trazado para cada una de nuestras vidas, porque nosotros creemos que nosotros tenemos la verdad, cuando el corazón del hombre, hermano, es un corazón engañoso, hermano. ¿Quién lo podrá conocer, hermano? Nuestro interior es engañoso, está lleno de egoísmo, está lleno de rencor, está lleno de muchas situaciones. Y Jonás estaba lleno de rebeldía, hermano. Hay algunos hermanos que tienen un espíritu rebelde, un espíritu de ir en contra de las cosas como Dios las ha establecido. Muchas personas tienen ese espíritu de que todo es al revés, todo es contrario, todo debe ser diferente. Entonces este hombre, cuando les comienza a declarar, hermanos, de que el mar estaba embravecido y que su Dios era el que había hecho todo eso, él viene y les dice: tíreme al mar, aviéntenme al mar. Los marineros no lo querían tirar. Imagínense que el hermano Giovanni nos dijera: tíreme al mar. Y los hermanos dirían: no, pero nosotros le tenemos mucho cariño al hermano Giovanni, ¿cómo lo vamos a aventar? O al hermano Mike: tíreme al mar. Y los hermanos del grupo de alabanza dirían: no, no podemos tirar al hermano Mike porque nosotros le tenemos cariño. ¿Cómo es eso? Los marineros le dijeron: pero ¿y no nos va a castigar tu Dios por tirar un hombre inocente al mar? Le dice. Porque ellos seguían creyendo en Jonás. Ellos seguían creyendo que él era inocente, hermanos. Ellos pensaban que no era por su culpa. Pero Jonás insistió y les dijo: tírenme al mar. Porque él sabía que por culpa de él estaban sucediendo todas esas cosas. Tremenda valentía la de Jonás, porque muchos de nosotros no aceptamos que las cosas van mal dentro de cada uno de nuestros hogares, porque es por nuestra culpa. Tratamos de culpar a otras personas, queremos culpar al gobierno, queremos culpar a la mamá, al papá, al hijo, al hermano, al esposo, a la esposa, pero nadie quiere asumir su propia responsabilidad dentro de su vida, hermanos. Todo el mundo quiere culpar a otro, menos decir: sí, yo tengo la culpa, por mi culpa están sucediendo estas cosas. Muchas personas dicen: yo no sé por qué estoy enfermo. ¿Cómo no va a estar enfermo si solo encolerizado anda? ¿Cómo no va a estar enfermo si solo bravo anda con la bilis hasta arriba? El cuerpo comienza a generar un montón de cosas que le dañan su sistema nervioso, hermano. Y todavía dice: no, yo no sé por qué estoy tan enfermo. Y parece que el hermano hiel, le van a decir, ¿verdad? Es más amargo que la hiel. Enojado, terrible. Entonces, hermano, hay gente que nadie quiere decir ni hacerse responsable de sus acciones. Jonás nos da una gran lección, y en medio de esta situación él se hace responsable de sus acciones y dice: tómenme y aviéntenme al mar, no importa, tírenme. Y usted conoce la historia, y voy corriendo en la historia, y dice que en la historia agarran a Jonás y lo tiran al mar. ¿Y qué sucede, hermano? El mar se calmó. Todo tranquilidad. ¿Qué sucedería si a usted lo sacan de su casa y todo queda tranquilo? Tengan cuidado, las hermanas no van a querer sacar al esposo, ¿verdad? Y el mar se calmó. Y dice que aquellos hombres creyeron en el Dios de Jonás y le brindaron sacrificio. Y hoy vamos a ir a esto, con el agua hasta el cuello.
Entonces, cuando Jonás cae al agua y lo toma el gran pez, es ahí donde él estaba, con el agua hasta el cuello. Porque algunos de nosotros, hermanos, esperamos hasta tener el agua hasta el cuello para comenzar a buscar del Señor. Y nosotros podemos decir, no, pero si es que yo voy todos los domingos a la iglesia, hermano. Si ahí estoy en el culto de la mañana, voy el lunes al culto de oración, el martes llego a acompañar a mi esposa al culto de mujeres, el miércoles también voy con mi hijo a acompañarlo al culto de jóvenes, el jueves voy al culto general, el viernes voy al estudio, los sábados tenemos una actividad y vamos y servimos, evangelizamos. Y el domingo también voy. Hermano, es que estar en la silla, eso no quiere decir, hermano, que en realidad nuestro corazón está conectado con el Señor como debe de estarlo. Eso es permanencia, y que así debe de ser, como dice Hebreos 10:25, y no teniendo por costumbre como los demás de dejar de congregarse. Pero nuestro corazón, hermano, ese corazón es el que debe de estar conectado con el Señor. Este hombre Jonás esperó estar con el agua hasta el cuello. Oiga bien esto, y quiero que volvamos a ir a la porción de las Escrituras en el libro de Jonás, en el verso 2, en el capítulo 2, en el verso 9. Y Jonás, estando con el agua hasta el cuello, ahí sí comienza a hacer promesas. Y comienza a comprometerse con el Señor. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, decía. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Quiero leerte la versión NBI. Dice, yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. Ay, hermano, es que muchos no saben por qué están atravesando situaciones difíciles. Pero yo quiero decirle esta tarde que muchos están atravesando situaciones difíciles porque le han prometido cosas a Dios y no las han cumplido. Muchos prometemos en nuestra necesidad muchas cosas a Dios y luego no las cumplimos. Se nos olvida. Cuando viene el Señor y nos bendice, se nos olvida. Cuando viene el Señor y nos saca del problema, se nos olvida. Cuando viene el Señor y nos libra de la enfermedad, se nos olvida, hermano. Pero cuando Jonás estaba con el agua hasta el cuello, dice, pagaré lo que te prometía. Hoy sí te voy a cumplir, Señor. Te voy a pagar todas mis promesas. ¿Y por qué esperar, hermano, hasta estar en una situación tan difícil para llegar a decir estas palabras y decirle al Señor, te voy a cumplir? Hasta que estamos con el agua hasta el cuello. Hasta que los problemas sobrepasan nuestro nivel. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de querer resolver todas las cosas a nuestra manera. Y queremos resolver todo a nuestra manera. Si es un problema económico, voy a meter un préstamo, voy a hacer un préstamo aquí, voy a hacer un préstamo allá, y presto aquí, resuelvo esto. Y queremos jalar los hilos, sin ni siquiera consultarle a Dios. En cualquier situación que nos encontremos, nosotros los seres humanos buscamos resolver nuestras situaciones sin consultarle a Dios, sin pedir la ayuda de Dios, sin pedir la dirección de Dios. Nos creemos absolutos, hermano. Pero seguimos viniendo a la casa de oración, seguimos adorando, seguimos cantando, pero creemos que somos absolutos, hermano. Yo quiero decirte algo en esta tarde, amado hermano. Tú y yo somos propiedad del Señor. Las Escrituras dicen, mío eres tú, le dijo a la nación de Israel, y nosotros hemos sido injertados en ese pueblo santo, en ese real sacerdocio, en ese linaje escogido. Tú y yo somos parte de ese linaje, y por lo cual nosotros tenemos que rendirle cuentas al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? Levante la mano los que tienen hijos. Algunos tienen 2, otros 3, otros 4, otros 5, otros 6, otros 7 quizás, no sé. Y algunos quieren tener 7 de los que están allá del grupo de alabanza, ¿verdad? ¿Quiere que le diga algo? Cuando uno tiene sus hijos, uno quiere que sus hijos sean obedientes, ¿sí o no? ¿Verdad? Que uno le dice las cosas, ay, que mi hijo tan obediente. Sí, una vez le digo las cosas y las hace de inmediato. Tan lindo mi muchachito, tan linda mi muchachita, ¿verdad? Y sentimos un gran amor por nuestros hijos cuando nos hacen caso a lo que nosotros les decimos. ¿Sí o no?
Veo sonrisas en las caras de las hermanas y quizás están pensando, ay, pero yo tenía un hijo tan terco, ¿verdad? Que le decía las cosas y hacía las cosas al revés. Así parecemos con el Señor nosotros, hermanos. Que Dios nos dice las cosas y hacemos las cosas al revés. Y cuando ya hacemos las cosas al revés, y cuando ya hemos hecho nuestros planes, y cuando ya estamos metidos en problemas, todavía le volvemos a preguntar al Señor y le decimos, ¿y por qué a mí, Señor? Si es que el Señor no te ha mandado a Tarsis, el Señor te ha mandado a Nínive, hermano. Y si tú te vas para Tarsis, quiero decirte que solo cosas difíciles te van a pasar. Y cuando estés metido ahí en medio de los problemas, no digas que por qué a mí, porque Dios ya te ha dado instrucciones claras. Pero cuando hacemos las cosas en contra de la voluntad de Dios, nada bueno va a suceder a nuestras vidas, hermano. Absolutamente nada bueno va a suceder a nuestras vidas. Pero si nosotros somos obedientes al Señor, imagínese usted que es ser humano y que se pone tan encantado cuando su hijo es obediente. Y algunos de ustedes, sus hijos ya son hombres, adultos, mujeres adultas. Pero cuando estaban pequeños, hermanos, si usted puede recordar años atrás, cuando sus hijos estaban pequeños y eran obedientes, usted se sentía bien en su corazón y usted quería premiar a sus hijos. Y las Escrituras dicen, si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto no más el Señor, hermano. ¿Usted cree que el Señor no lo quiere bendecir, hermano? ¿Usted cree que Dios no quiere bendecirlo? Claro que sí quiere bendecirlo. Él quiere verlo bien. Él tiene planes de bendición para su vida. Los planes del Señor son más altos que sus planes, hermanos. El Señor tiene pensamientos mucho más grandes que los pensamientos que usted tiene para su propia vida. Pero Él quiere que usted y yo seamos obedientes y que atendamos la voz de Él, que entendamos, hermanos, de que Dios quiere algo bueno para nosotros. Este hombre, estando con el agua hasta el cuello, comienza a hacer todo tipo de promesas. Cualquier parecido es pura coincidencia, hermanos. Cuando estamos metidos en problemas, comenzamos a prometerle muchas cosas al Señor. Cuando nos duele el hígado, ¿verdad? Señor, perdóname, yo te prometo que te voy a servir de día y de noche. Y cuando hayan vigilias, ahí voy a estar todas las vigilias, Señor. Y comenzamos a hacer promesas, hermanos. Pero tenemos que cumplir las promesas que nosotros le hacemos a Dios. Y usted conoce la historia de Jonás, porque Dios es un Dios de misericordia, hermano. Él es misericordioso. Diga conmigo, misericordioso. Dios es un Dios misericordioso. Y cuando usted y yo nos dirigimos hacia Él y de lo profundo de nuestro corazón, con una sinceridad real, le pedimos al Señor, el Señor nos escucha. Y Él extiende su mano para podernos ayudar. Y nos saca del lodo cenagoso. Y nos saca de donde estamos con el agua hasta el cuello. Nos saca del problema y nos pone y nos dice, vaya hijo, ahora secate tus ropas. Pero cuando nos saca de estar con el agua hasta el cuello, Él quiere que nosotros seamos obedientes. Dios quiere que tú y yo seamos obedientes al llamado que nos hace cada día. Dios tiene diferentes tratos con cada uno de nosotros. El trato suyo no es el mismo mío. El trato del hermano no es el mismo de la hermana. Aún donde están dos dentro de casa, Dios trata diferente con cada persona, hermano. Pero Él quiere que nosotros seamos de bendición. Y usted conoce la historia y me voy a adelantar. Y sale Jonás. Cuando ya se había secado y ya no estaba dentro del pez, entonces él allí sí iba a cumplir el mandato que Dios le había dado. Y va a predicar a Nínive. Y comienza a pregonar 40 días en Nínive, a decirles que Dios iba a destruir la ciudad si no se arrepentía. Y todas las personas en Nínive, ustedes conocen la historia, hermano. Si ustedes investigan un poco en un diccionario bíblico acerca de Nínive, Nínive era una ciudad malvada, hermanos. Esos eran malos, pero bien malos. Era una ciudad opresora, donde reinaba, hermanos, el vicio, los deleites. Ellos no tenían ley. Pero dicen las Escrituras que cuando escucharon la voz de Jonás, ellos creyeron al mensaje. Y desde el rey dice que se quitó sus vestiduras de rey y se puso una vestidura vil y comenzó a pregonar que todos en el reino tenían que ayunar, hasta los animales. Hasta los animales tenían que ayunar, hermano.
Y esos eran malos. Y la iglesia convoca a la misión cristiana Rey de Reyes. Tenemos ayuno, dice. Vienen 5. Vienen 6. Pero esta ciudad de Nínive sí atendió al llamado de Dios y dice que todos, desde el más pequeño hasta el más anciano y hasta los animales, ayunaron para que Dios los perdonara. Y usted conoce la historia, y Dios perdona a la ciudad de Nínive. Y volvemos a nuestro personaje, que es muy parecido a nosotros. Y Jonás estaba molesto porque Dios había perdonado a la ciudad de Nínive. Y quiero ir terminando con esto. Cuando Jonás estaba con el agua hasta el cuello, él quería que Dios tuviera misericordia de él. ¿Verdad que sí, hermano? Pero él no quería que Dios tuviera misericordia de Nínive. Y quiero dejarte esto en tu corazón en esta tarde. Muchas veces a nosotros nos encanta que Dios tenga misericordia con nosotros, pero queremos juicio para los hermanos. Queremos juicio para aquel que se equivoca. Queremos juicio para aquella hermana que salió embarazada sin estar casada. Queremos juicio para aquel hermano que cayó en pecado de adulterio. Queremos juicio para aquel que quizás cometió una falta, pero para nosotros sí queremos misericordia. Y le pedimos misericordia a Dios, pero queremos juicio para los demás. Y este Jonás, como nosotros, como nuestra generación, ya se le había olvidado lo que había prometido. Hermano, no sé cuántos días habían pasado que Dios lo había sacado del gran pez y ya se le había olvidado. Estaba molesto. Y dice que él salió fuera de la ciudad y se sentó allí a ver qué pasaba con la ciudad. Él quería ver que lloviera fuego del cielo y consumiera Nínive, hermano. Y Dios permitió que saliera un palito, una plantita, para que lo cubriera del sol. Y el siguiente día dice que un gusano picó la planta y la planta se secó. Imagínense. Y Jonás estaba molesto, estaba enojado, hermano. Y Dios le dice: ¿por qué estás enojado? ¿Estás molesto porque la planta se secó y ya no te tapa del sol? Y ahora el sol te da y el viento te golpea. ¿Por eso estás enojado? Sí, le dijo Jonás, yo estoy enojado porque la planta se secó. Porque hoy estoy aquí asoleándome viendo que no cae fuego del cielo para Nínive. Y Dios le dice: tú que no hiciste nada para que esa planta creciera, le dice, ¿cómo no yo voy a tener misericordia de Nínive? Que hay 120,000 personas ahí que no saben distinguir en su mano izquierda de su mano derecha, le dice. Y no era que no supieran distinguir de su mano izquierda de su mano derecha. Dios le estaba dando a entender que no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero Jonás se le había olvidado cuando estaba con el agua hasta el cuello, hermano. Y a muchos de nosotros, con el pasar de los días, con el pasar de los meses, con el pasar de los años, se nos olvida que en muchas ocasiones hemos estado con el agua hasta el cuello y Dios ha tenido misericordia de cada una de nuestras vidas, hermano. Pero no perdamos, hermano, ese corazón, porque cuando estamos metidos en situaciones difíciles, ahí sí queremos orar, ahí sí queremos cantar. Pero cuando la situación difícil pasa, ay, hermano, mire, cuando uno mira, cuando están las alabanzas, algunos están chateando, otros están platicando, otros están riendo. Pero no vaya a ser que estén en un problemón, que ahí sí están llorando con las manos arriba y derramando lágrimas. Pero cuando ya no están con el agua hasta el cuello, se nos olvida, hermano. Yo quiero invitarte esta tarde a que te puedas poner en pie y vamos a hacer una oración para finalizar.